Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 3. El lavatorio de los pies. Tema 5. Dos conversaciones con Pedro. En Judas encontramos el peligro que atraviesa todos los tiempos, es decir, el peligro de que también los que fueron una vez iluminados gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 6, versículo 4, a través de múltiples formas de infidelidad en apariencia intranscendentes, decaigan anímicamente y así, al final, saliendo de la luz, entren en la noche y ya no sean capaces de conversión. En Pedro vemos otro tipo de amenaza, de caída más bien, pero que no se convierte en deserción y por tanto puede ser rescatada inmediatamente la conversión. Juan capítulo 13 nos relata dos coloquios entre Jesús y Pedro, en los que aparecen ambos aspectos de este peligro. En el primer coloquio, Pedro, el apóstol, no quiere al principio dejarse lavar los pies por Jesús. Eso contrasta con su idea de la relación entre maestro y discípulo. Contrasta con su imagen del Mesías, que él ha reconocido en Jesús. En el fondo, su resistencia a dejarse lavarse los pies tiene el mismo sentido de su objeción contra el anuncio que Jesús hace de su pasión después de la confesión del apóstol en Cesarea de Filipo. Cito: «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Fin de la cita. Mateo capítulo 16, versículo 22. Dijo entonces: y ahora, fundándose en la misma idea, dice: «No me lavarás los pies jamás». Juan capítulo 13, versículo 8. Es la objeción a Jesús que recorre toda la historia como diciendo: tú eres el triunfador, tú tienes el poder, tu abajamiento, tu humildad es inadmisible. Y es siempre Jesús quien tiene que ayudarnos a entender una y otra vez que el poder de Dios es diferente, que el Mesías tiene que entrar en la gloria y llevar a la gloria a través del sufrimiento. En el segundo coloquio, después de que Judas ha salido y se ha proclamado el mandamiento nuevo, se pasa al tema del martirio. Esto aparece bajo la palabra clave irse, ir hacia atrás, y pagó. Según Juan, Jesús habló en dos ocasiones de su irse, donde los judíos no podían ir. Capítulo 7, versículos 34 y siguientes, y capítulo 8, versículo 21 y siguientes. Quienes lo escuchaban trataron de adivinar el sentido de esto y avanzaron dos suposiciones. En un caso dijeron, cito: «¿Se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos?» Fin de la cita. Capítulo 7, versículo 35. En otro comentaron: «¿Será que va a suicidarse?» Capítulo 8, versículo 22. En ambas suposiciones se barrunta algo verdadero y sin embargo fallan radicalmente en la verdad fundamental. Sí, su irse es un ir a la muerte, pero no en el sentido de darse muerte a sí mismo, sino de transformar su muerte violenta en la libre entrega de su propia vida. Capítulo 10, versículo 18. Y así es como Jesús, aunque no fue personalmente a Grecia, ha llegado efectivamente a los griegos y ha manifestado el Padre, el Dios vivo, el mundo pagano mediante la cruz y la resurrección. En la hora del lavatorio de los pies, en la atmósfera de la despedida que caracteriza la situación, Pedro pregunta abiertamente al Maestro: «Señor, ¿a dónde vas?» Y una vez más recibe una respuesta cifrada: «A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde». Capítulo 13, versículo 36. Pedro entiende que Jesús habla de su muerte inminente
e intenta subrayar su fidelidad radical hasta la muerte con su pregunta: ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Capítulo 13, versículo 37. De hecho, después en el Monte de los Olivos, decidido a poner en práctica su propósito, se comprometerá desenvainando la espada, pero tiene que aprender que el martirio tampoco es un acto heroico, sino un don gratuito de la disponibilidad para sufrir por Jesús. Tiene que olvidarse de la heroicidad de sus propias acciones y aprender la humildad del discípulo. Su voluntad de llegar a las manos en la reyerta, su heroísmo, termina en su renegar de Jesús. Para lograr un puesto cercano al fuego en el patio del palacio del sumo sacerdote y obtener posiblemente información de las últimas novedades sobre lo que ocurría con Jesús, dice que no lo conoce. Su heroísmo se ha derrumbado en una mezquina forma de táctica. Tiene que aprender a esperar su hora. Tiene que aprender la espera, la perseverancia. Tiene que aprender el camino del seguimiento para ser llevado después a su hora, donde Él no quiere. Juan capítulo 21, versículo 18. Y es recibir la gracia del martirio. En el fondo, en ambos coloquios se trata de lo mismo: no prescribir a Dios lo que Dios tiene que hacer, sino aprender a aceptarlo tal como Él mismo se nos manifiesta. No querer ponerse a la altura de Dios, sino plasmar poco a poco en la humildad del servicio, según la verdadera imagen de Dios.